La que más nos importa tiene que ver siempre con los jubilados, porque los jubilados, Rubén, son los que son más castigados, y me interesa que contemos qué es lo que se viene, porque es un bono en 3 meses, dice el ministro Rubén, dice 45.000 pesos, pero son 3 de 15, son 3 de no 15. A todos, ¿verdad? No, fíjate que tenemos una placa con esto y ahora vamos a explicar para que cada uno sepa lo que va a cobrar y lo que tiene que cobrar. Es un bono de 45.000 pesos en total que se cobra en 3 cuotas. 3 cuotas, no cuitas. Pero tiene sus cuitas este tema. Solo para afiliados del PAMI. Es solo para afiliados del PAMI. Vos planteabas al principio del programa, bueno, entonces el que lo quiera cobrar se tiene que afiliar o no. Da la sensación que ya no están a tiempo ahora para vamos hacerlo. A ver, Vamos a verlo esto, pero básicamente... ¿Son 3 millones los que están afiliados? Son 3 millones de beneficiarios que tiene esto, pues son los 3 millones que están afiliados en el PAMI, que no es la totalidad de los jubilados. No, por supuesto, ¿qué son? ¿Los que cobran la mínima y un poco más? Que son los que cobran hasta un tope de 131.233 pesos. A ver, vamos a preguntarle a Silvia Stán, que sabe el detalle de todo esto, está en la redacción de La Nación. Silvia, ¿cómo estás? Hola María Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Acá estamos con los datos que están en la placa, pero un montón de preguntas. ¿Qué pasa con los afiliados que están cobrando? ¿Cuánto dijiste? ¿130? 133.000. Hasta 130, ¿verdad, sí, Silvia? Pero 133. Sí. Bueno, acá hay una distorsión que te diría que es parte de un problema mucho más amplio. Primero hay que hacer una aclaración. Este nuevo bono que cobran solo los afiliados al PAMI es porque esa exclusividad de afiliados al PAMI es porque en realidad se trata de un viejo programa de esta obra social de jubilados, que es el programa alimentario. En una época se daba un bolsón de comida, luego esto varió y se cobran asignaciones monetarias que últimamente habían sido de 10.000 pesos. Entonces, primero esa aclaración, porque acá todo parecen medidas dadas por Massa en medio de una campaña electoral, ya estaban hablando de eso en el medio de este contexto de Plan Platita, pero en realidad se trata de una ampliación de un programa alimentario que tiene muchos años y que ya estaba en el PAMI. Hasta ahora lo cobraban quienes tenían solamente el haber mínimo, y ahora se amplía, como estaban contando ahí, hasta un haber mínimo y medio, que da casi 132.000 pesos en bruto. Y también hay otro cambio importante, que es que antes se pedía el requisito de tener al menos 80 años y ahora con 60 años ya se accede. Se suma, claro, pero es todo para los empleados del PAMI, lo suma Rubén. Para los afiliados. Para los afiliados, perdón, para los afiliados del PAMI. Los que no son afiliados del PAMI no lo cobran. No por esta razón, porque es un programa alimentario del PAMI que ya es preexistente a esta campaña electoral. Eso también hay que aclararlo. En realidad, Silvia lo está explicando muy bien. Esto empezó en su origen como un bolsón de comida que retiraban durante la pandemia. Silvia, corregime si yo me estoy equivocando. Esto se volvió muy complicado porque los jubilados no salían de sus casas, estaban encerrados. Entonces lo que se decidió es cambiar ese bolsón de comida que se retiraba en las sucursales del PAMI por una suma fija que se asignaba. Esas sumas fijas, como todo en la Argentina, se fue deteriorando por la inflación y ahora lo que hace el gobierno es volver a relanzarla en 15.000 pesos como bono. Que le llamamos bono, digamos, como una asignación nueva. Claro, y mucha gente se ilusionó. Está con nosotros Matías Turt, que mueve la cabeza casi muy indignado. No sé si por el dispendio, se dice, el dispendio de plata. Está muy bien. De plata de Massa desde el Estado, o por los jubilados que quedan afuera, que están escribiéndonos y diciendo, califico, ¿qué hago? No estoy en el PAMI. ¿Cuál es tu indignación mayor, Matías? Varias cosas. La reciente tenía que ver nada más con el tema de los bolsones y el dinero. Digamos, hay una... No vas a encontrar un solo economista que te diga que es más eficiente que el Estado compre alimentos y lo distribuya en bolsas o en bolsones a jubilados que no darles una asignación monetaria. O sea, es increíble que al día de hoy, al 2023, sigamos pensando que es eficiente distribuir alimentos, que el Estado es bueno comprando alimentos. Ya lo vimos que no. Digo, además de sobreprecios, de casos de corrupción, la ineficiencia que genera los proveedores que no quieren trabajar con el Estado porque te lo compran hoy y te lo pagan en 6 meses. Y la gente que además recibe, lo sumo a todos, porque la gente recibe cosas que a veces no necesita. Ustedes saben que hay ferias de trueque en estos momentos en la Argentina, y en el conurbano hay un montón, muchísimas. Nosotros les hemos mostrado varias, donde también se intercambian estas cosas, porque les dan cosas que no necesitan y van a intercambiarlas con otros alimentos, digamos, es toda una deformidad. También, eso es producto de la inflación. Cuando vos no tenés moneda, entonces empieza el trueque, porque la gente necesita cosas.
Y si se te evapora la moneda, porque Massa está haciendo campaña y te la evapora, entonces tenés que ir a hacer trueque para comprar comida, por ejemplo. Entonces, bueno, es una cosa atroz. Faltan 30 días de campaña, por suerte, así se va Massa y se acaba toda esta tragedia, ¿no? Pero... a ver, los jubilados creyeron, Silvia, Matías, creyeron que esto era una medida que les llegaba, porque los jubilados cobran la mínima, son un montón. Pero claro, no, sí, igual mayoría. sí. No, te decía, te agrego algo que tiene que ver con tu pregunta inicial y yo te decía al principio que esto agrava de alguna manera un problema que ya está en el sistema previsional, que es una fuerte distorsión entre quienes tienen diferentes niveles de ingreso. Porque, como decíamos, este bono, este plan alimentario del PAMI, llega a quienes cobran hasta 131.000, 132.000. Y por otra parte está el bono que sí da la ANSES, de 37.000 pesos mensuales a partir de este mes también, que abarca a quienes cobran solo la mínima y después quienes cobran un poco más y hasta 124.460 pesos van a tener un bono inferior a ese monto los para que nadie... a todos. Claro, el tema es que los iguala y peor aún, porque los tira para abajo y el que cobra, por ejemplo, un 45-50% más de la jubilación mínima en su haber bruto porque aportó para eso, porque aportó y la cuenta del haber inicial le dio eso, hoy por hoy va a cobrar en mano menos que quien tiene el haber bruto. El que tiene el haber no mínimo. Tiene garantizado... el que aportó más va a cobrar menos que el que tiene el haber mínimo. Hay casos que sí, con toda esta suma de bonos, recordemos que están los 37.000 mensuales del ANSES, septiembre, octubre y noviembre, sí, ahora estos 15.000 para quienes cumplan la condición de ser afiliados al PAMI. Y también hay otro monto que este mes es de 9.300, que es una garantía del 82% del salario mínimo, que solo abarca a un grupo bastante minoritario porque son los que hicieron por lo menos 30 años de aporte. O sea, pero Matías, si vos sumás los bonos, hay gente sí, que con haber bruto mayor, porque aportó más, cobra en mano menos que estas personas. Exactamente y eso es una distorsión del sistema y es un desincentivo a la formalización y a hacer los aportes. Es exacta la descripción que hace Silvia, ¿verdad? Sí. Esto es un desincentivo total. Exactamente. Lo que estaba mencionando es lo que también conocemos como el achatamiento de la pirámide previsional, digamos, con un afán redistributivo, podríamos decir, entre comillas, se intenta sostener los niveles de los jubilados de la base a expensas, digamos, de licuarle las jubilaciones a los de la media o a los que están por encima de la media, y eso genera desincentivos al aporte, sumado a la gran cantidad de moratorias que hemos tenido. Digamos, hoy está completamente roto el contrato entre los trabajadores activos y el Estado, en el cual vos decías, yo aporto parte de mi salario, contribuyo a sostener a los pasivos, a los jubilados actuales, porque en el futuro alguien va a hacer lo mismo conmigo. Ese contrato está roto y es... no aporto nada y alguien algún día me dará algo. A ver, lo que está diciendo Silvia es que todos pierden hoy. O sea, la noticia que les vamos a dar a los jubilados es malísima, ¿verdad? A los jubilados y a los 47 millones de argentinos. La semana pasada Massa anunció una baja de impuestos, pero en realidad decretó una suba de impuestos. ¿A qué me refiero? No hay forma en Argentina y sin financiamiento para el Estado de bajar impuestos sin bajar el gasto. Si un ministro de Economía baja impuestos y no baja el gasto, está automáticamente subiendo en la misma proporción el impuesto inflacionario. O sea, la inflación que vamos a sufrir todos. Acá no solo se bajó un impuesto y no se bajó el gasto, sino que se bajó un impuesto y se subió el gasto por 1,5 puntos del PBI en todas estas medidas electoralistas que vimos en las últimas 2 semanas. Entonces, si estoy bajando un impuesto y subiendo el gasto, en realidad estoy aumentando otro impuesto mucho más de lo necesario, que es el impuesto inflacionario. El viernes de la semana pasada el gobierno presentó el presupuesto para el año que viene. Dijo que este año la inflación va a terminar en 138%, lo cual es matemáticamente imposible porque necesitamos que la inflación sea de 7% desde septiembre hasta fin de año, y en septiembre ya sabemos que va a estar por encima del 10%, y que el año que viene la inflación va a bajar a 70%. Sería un programa de estabilización ultra exitoso si eso ocurriera, y sabemos que no va a pasar. No hay ninguna de las condiciones macroeconómicas necesarias para que la inflación baje. Al contrario, todo lo que se hizo desde las PASO hasta acá nos garantizan, lamentablemente, que los riesgos son a que la inflación sea más alta el año que viene si el descontrol macroeconómico el presupuesto miente. El presupuesto miente, al igual que el del año pasado. El del año pasado decía que este año vamos a tener 60% de inflación y ya estamos
a agosto estamos en 80 y las proyecciones en el escenario más optimista es terminar el año en 170. Exactamente. Y podemos acercarnos a los 200 si las cosas salen mal. A ver, vamos a repasar para liberarla, Silvia, porque me parece muy interesante lo que ella trae. ¿Cuántas complicaciones les estamos contando hoy a los jubilados? A los jubilados que ganan un poco más de la mínima y que han aportado más y creen que van a recibir más, se los achata, dice Silvia. Se les baja, no se les aumenta como se aumenta a los demás. A los que ganan la mínima, solo si están afiliados al PAMI, se les da 15.000 pesos por mes, ¿verdad? O sea que eso es para muy poco. Claro, y 37.000 sí, claro. Pero digo, de la novedad, el 37.000 claro. Ya fue anunciado como bono y es un bono, no está incorporado como tiene que estar incorporado, digamos, no hay nadie, no hay nada para festejar. Nada, no es que hay una medida cuando se dice, cuando más anuncia, los jubilados tienen una medida o el PAMI y gracias a Luana Volnovich, digamos, no hay nada para festejar, porque es interesante romper el relato en la medida en que los jubilados la pasan cada vez peor. Es que es muy fácil, es así. Para darle plata a algunos jubilados, le sacan plata a otros jubilados, literal. ¿De dónde saca la plata? La saca de otros jubilados. Claro. Entonces, lo saca de los jubilados que aportaron más. Sí, de los que ganan más de la mínima. Entonces, lo que hizo Massa, que él dice, este es el regalo de Massa para que me votes, en realidad es un regalo de los demás jubilados a esos jubilados. Y además Massa lo que hace es afanarle a todos, a estos jubilados, a los otros jubilados y a todos los demás cristianos que andan por ahí, con la inflación. Entonces, ese es el plan platita de Massa, sencillamente. Vamos a tener mucha inflación. Si acompañamos estas cosas de Massa, por ahí llegamos a tener hiperinflación y lo van a pagar los que se mueren de hambre en la Argentina. La solidaridad es que los que se mueren de hambre financian a otra gente para que lo voten a Massa. Es una cosa aterradora, realmente. ¿Es así como dice Federico, digo, desde el punto de vista económico? Sí, sí, absolutamente. Y creo que, digamos, la dinámica de precios que estamos viviendo nos está acercando a situaciones de altísimo riesgo inflacionario, como fueron los 70, el pre-Rodrigazo o algunos episodios de los 80. No necesariamente, o sea, no podemos decir hoy esto va a terminar en una hiperinflación, pero sí hay un cartel de peligro allá en el fondo y estamos yendo derecho. O sea, sí, nadie frena. Tengo que despedir a Silvia. Silvia, si hay una buena de jubilados, por favor, nos chiflás, ¿no? Porque quería agregar algo dice que tiene no, que ver Rubén con dice todo que no esto, acá. Sí, te escucho. Con todas las cosas que estaban hablando con respecto a la inflación. En ese contexto, la fórmula de movilidad con la cual se actualiza trimestralmente el valor de los haberes previsionales va muy por detrás. Y si hacemos la cuenta, siempre deja la evolución de los ingresos previsionales muy por debajo de la variación que van teniendo los precios, lo cual te determina una pérdida de poder adquisitivo que es muy importante y que si bien por eso llegaron los bonos. En realidad los bonos llegaron hace poco más de un año justamente porque la fórmula empezó a determinar pérdidas de poder adquisitivo. Entonces, eso no hay que perderlo de vista porque quienes no reciben bonos, insistimos en que son jubilaciones no altas. Yo te mencionaba, no sé, el caso de 150.000 pesos en bruto no es un ingreso alto para nada. Y en ese caso no se recibe ninguna compensación y se pierde poder de compra porque la fórmula de movilidad, obviamente en un contexto de una inflación creciente como tenemos este año, no alcanzaría ninguna fórmula de movilidad porque vos estás haciendo una cuenta mirando cómo se movieron las variables de la economía hace un tiempo. Entonces no hay forma Llegás tarde, ¿no, Matías? Llegás tarde. Siempre que la inflación va aumentando, cuando los haberes se actualizan con la inflación del pasado, llegas tarde, digamos. Llegas tarde. Aún cuando uno mira, el último aumento a los jubilados fue del 23%. Uno dice, 23% parece un número grande. Pero ya en 2 meses, antes de que, y te va a faltar un mes más para que venga el próximo aumento, ya tuviste 23% acumulado. Claro. Entonces, llegás tarde siempre. Estamos todos muy indignados con esto porque los que llegan tarde, Silvia, siempre son los que menos tienen y son los jubilados. Te agradezco muchísimo tu explicación. No, por favor. Hasta muy pronto. Y también a Matías, que tuvo la gentileza de venir a hablar de esto, que no son buenas noticias, Matías. No son buenas noticias. Llegas tarde y todas las medidas de Massa finalmente terminan así, ¿no? Sí. La gente, cuando las tiene,
tiene o cuando las recibe, ya la inflación aumentó. Señores, desde Corrientes está Patricia Bullrich con los gobernadores. El gobernador electo Esdero y el gobernador Valdés están en Corrientes ahora. Está la Mesopotamia revolucionada. Intentamos dar una buena noticia a los jubilados y no se puede, lamentablemente, y así la recibo a Patricia Bullrich. Estás ahí, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están? Felicitaciones a Esdero. Ahí vemos que están mirando el monitor para arriba. Muy buenas tardes. Sí. Junto con Gustavo Valdés, ahora en Corrientes. Ayer estuvimos en Chaco con esta gran victoria, así que los tengo al lado mío. Estoy con un problemita de audio, no los escuchamos bien. Mientras vamos conectando, podemos mientras repasar lo que se viene. Estaba indignado mientras escuchaba este diálogo Federico Pinedo, pero tenemos que deschavar un poquito estas medidas. La gente recibe las medidas, Federico, con alegría, Matías, como diciendo, a ver, un alivio viene. Y tenemos que contarles cuánto duran poco y nada. Bueno, Massa necesita que dure 30 días hasta la elección. 30 días más. Y después que se la lleve el demonio. Es así, es una cosa aterradora. Como planteo político es aterrador. Lo que pasa es que no sé si le dura 30 días, porque si vos haces el cálculo de lo que representan esos 15.000 pesos en una jubilación de 132.000 pesos, como dijimos recién, nada, y lo comparás, sí, pero cargale la inflación del mes y la quita que te significa, en realidad lo único que está haciendo es, el bono no sirve más que para mínimamente compensar algo cada mes la inflación. Y lo que promete para los autónomos y los monotributistas, Rubén, a ver si lo repasamos, ¿sirve o no sirve? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que se viene ahora? Bueno, a ver, beneficio para autónomos, el gobierno lo está preparando, es el anuncio, digamos, que no tiene, es una ley que tiene que enviar al Congreso porque es un anuncio que es un poco más complejo técnicamente. El gran rezagado siempre es el sector de autónomos, de todas las medidas que ha tomado el gobierno. Se habla de una simplificación tributaria y un alivio fiscal que se aplicaría básicamente a quienes, siempre con tope todo, se aplicaría básicamente a quienes tienen ingresos por menos del equivalente a 15 salarios mínimos vital y móvil dentro del régimen de autónomos. Recordemos, para el que no está familiarizado con esto, que es un sector importante de la población, igual de todas maneras, que son quienes tienen un régimen de facturación, ya sea por venta de cosas o por servicios, que tienen que liquidar IVA, que son responsables en IVA y que tienen una carga del impuesto a la ganancia, y ahí iría el cambio central. Primero, un poco más de flexibilidad en el IVA y una baja en el impuesto a las ganancias transitoria que se le cobraría al sector, porque la carga del impuesto a las ganancias en autónomos es la más alta de todo el sistema. Claro, es la más alta. Tenemos la placa para compartir de todas las medidas de Massa para ir explicando cada una de ellas, las medidas una por una. Porque hoy, ustedes saben, empieza el descuento del IVA, empieza el descuento